La ciudad de Dios es lo que anhela el cristiano. Lo anhela con gozo indecible e inefable. Pero para llegar a esa ciudad hay que perder. Y el tema de la predicación en esta mañana precisamente nos va a presentar una paradoja. Cuando estamos hablando de una paradoja, estamos hablando de una frase que aparenta no tener lógica o que aparenta contradicción. El tema que vamos a desarrollar por la gracia del Señor en esta mañana es el siguiente: perder para ganar. Perder para ganar. Esa última canción que usted escuchó dice que las mansiones celestiales en el hogar de Dios, yo quiero estar. Y la pregunta fundamental de esta mañana durante todo el mensaje va a ser: ¿qué tenemos que perder para estar allí, delante de la presencia del Señor? Pero busque sus Biblias. Vamos a ir a la carta que el apóstol Pedro le escribió a la iglesia que estaba siendo perseguida. Así es que, puestos en pie, los que puedan, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1. Y aunque el mensaje va a girar en los versículos del 3 al 9, quiero que leamos los primeros dos para dar la breve introducción a esta carta. Primera de Pedro, capítulo 1. Y comenzamos en el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, escuche bien, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oramos. Señor, gracias. Tu palabra ha sido leída, Señor. Tu palabra es el fundamento de nuestra fe. Señor, gracias porque en ella encontramos la única verdad que el mundo necesita escuchar. La única verdad que cambia, que transforma,
los corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, ministre de una forma especial. Primeramente a los que están presentes en este lugar y también a los que nos ven a través de los distintos medios de comunicación. Señor, gracias porque tú eres real en la vida del creyente. Señor, gracias por lo que tú has hecho a través de tu Hijo amado Jesucristo para redimirnos de una muerte eterna. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Uno de los himnos más hermosos que se ha escrito dice como sigue: de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación. La segunda estrofa, no lo voy a leer completo, la segunda estrofa dice: ya venga la prueba o me tiente Satán. No amenguan mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. La canción es hermosa. En el momento en que se escribió y se cantó por primera vez, el Espíritu Santo se derramó en la iglesia donde se estaba cantando de una forma maravillosa. Pero esta canción es producto del dolor y el sufrimiento de su autor, de su escritor. En el año 1871 hubo un gran incendio en la ciudad de Chicago. Allí vivía un multimillonario, un ejecutivo de empresas, abogado de profesión, que se había trasladado con su familia desde el estado de Nueva York al estado de Illinois a residir en la ciudad de Chicago. Su nombre, Horacio Spafford. Hombre, como le dije, que lo tenía todo. Dinero, era bien reconocido en Estados Unidos y en otros países, pero se había trasladado a la ciudad de Chicago en búsqueda de un mejor tratamiento médico para su esposa. Y en el año 1871, como les dije, se desata un incendio en Chicago que destruyó gran parte de la ciudad. Y con ese incendio se fue parte de la fortuna de Horacio Spafford, porque su inversión era en bienes raíces mayormente. En el año 1873, 2 años después, ocurre una gran crisis económica en la ciudad de Chicago que afectó a muchos estados de los Estados Unidos y llegó hasta Inglaterra y otros países. Prácticamente la otra mitad de la fortuna de Horacio Spafford se perdió en esa crisis económica. Su esposa cayó en crisis, sus 4 hijas con
con su mamá, también cayeron en una leve crisis. Y Horacio, tratando de ayudar a su familia, planificó un viaje para Inglaterra. Iban a ir él con su esposa y sus 4 hijas. El mismo día que él tenía que salir, no pudo salir por un problema grave que hubo en una de sus empresas que todavía le quedaba. Le dijo a su esposa, adelántate con las 4 nenas, que tan pronto yo resuelva este asunto, yo te acompañaré al primer país donde iban a ir, a Inglaterra. Pero el 2 de noviembre de 1874, el barco donde iba su esposa y sus 4 hijas se hundió. De los 313 pasajeros, 221 perdieron la vida. Entre esos 221, las 4 hijas de Horacio Spafford. Ahora, ¿puede una persona tener esperanza cuando lo ha perdido prácticamente todo? ¿Puede una persona realmente rehacer su vida a través de sus méritos cuando ya posiblemente no le queda nada para vivir? ¿Qué propósito de vida podía tener Horacio Spafford para seguir viviendo? Pero había algo. Había una luz en el corazón de Horacio Spafford. Horacio Spafford era creyente. Horacio Spafford era una persona que amaba a Dios, que gran parte de su fortuna la donaba a la iglesia y a las misiones, a los misioneros en el mundo entero. Ese himno lo escribió en el medio del océano cuando él quiso visitar el lugar preciso donde se hundió el barco con sus hijas. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor. Y termina diciendo Horacio Spafford en su canción, porque yo estoy bien con mi Salvador. Lo he perdido prácticamente todo, pero no he perdido a mi Salvador. Ese es el mensaje de la primera carta de Pedro a la iglesia que está siendo perseguida, mi hermano. Pedro le escribe esta carta a los expatriados, como dice el versículo 1, en las distintas ciudades a las que fueron obligados a huir por la persecución tan terrible que el emperador Nerón inició contra su iglesia. Estamos en el año 54 después de Cristo. Y Nerón fue emperador desde el año 54 al año 68 después de Cristo. Y los que recuerdan algo de la historia general recordarán que él quemó Roma porque quería reconstruirla. Eso se investigó después. Mi hermano, pero ¿a quién acusó? Acusó a los del camino, acusó a la iglesia, y desde ese momento comenzó
una persecución, como le acabé de decir, terrible, en contra de la iglesia de Cristo. ¿Y por qué la perseguía? Porque los cristianos rechazaban adorar al emperador como su Dios. No podían arrodillarse frente al emperador, porque los cristianos se arrodillaban única y exclusivamente frente y en presencia de su Salvador. También rechazaron participar en todas las actividades paganas de los romanos. Y Pedro conoció de cerca el dolor de ser perseguido por causa de Cristo, porque inclusive Pedro perdió la vida bajo el mismo emperador por causa de su fe. Y él, animando a la iglesia, le recuerda a la iglesia dónde está su esperanza. Y como usted podrá observar en el versículo 3, Pedro le dice a los que están expatriados, están dispersos por todas estas ciudades huyendo ante la terrible persecución. Pedro le dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio, ¿verdad? ¿De quién? Manifestada en el tiempo postrero, pero esa esperanza, ¿quién la da? Y Pedro quería volverle a recordar a la iglesia la doctrina de fe que ellos tenían, que aunque estuvieran perseguidos, aunque fueran atropellados por el sistema, siguieran firmes en su fe, porque su fe estaba segura en el Señor. Y ese es el primer punto que yo quiero desarrollar en el mensaje de esta mañana. Una esperanza viva y una herencia segura. Ahora, ¿en qué consiste esa esperanza? Observen que el versículo 3 señala con toda claridad que la misericordia del Señor nos hizo renacer primeramente. ¿Y qué quiere decir eso? Renacer no es otra cosa que el nacimiento espiritual. Pedro le tenía que recordar a los perseguidos que ellos fueron comprados a precio de sangre, que estaban en el mundo, pero como dicen los primeros 2 versículos, eran expatriados, no tenían patria. Jerusalén no era su patria. Roma no era su patria. Y no importa dónde ellos estuvieran, su patria los acompañaba porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Y cuando usted puede entender que aunque usted sea perseguido, aunque usted haya dejado atrás sus raíces de nacimiento, su pueblo, su herencia, sus tradiciones y sus costumbres, cuando usted puede entender eso con claridad, el Espíritu Santo le va a revelar que usted ha perdido todo eso, pero ha ganado al Cristo de la gloria. Y era lo que Pedro le quería enseñar. Ustedes fueron renacidos del Espíritu. Ustedes nacieron de nuevo. Ustedes tienen una patria celestial distinta a la de nacimiento, porque ustedes nacieron del agua y del Espíritu. Mi hermano, este versículo nos da a nosotros una esperanza viva. Todos vivimos con una esperanza. Todos pensamos en que el día de mañana va a ser mejor que el día de hoy. Todos tenemos una esperanza que al estudiar las oportunidades de empleo y de progreso serán mejores. Todos tenemos esperanza de que al contraer matrimonio todo nos va a ir mejor porque vamos a estar acompañados. Todos tenemos la esperanza
de que mientras más dinero tengamos, mejores oportunidades de éxito vamos a tener. Horacio Spafford no pensó de esa manera, y menos cuando lo perdió prácticamente todo. Por lo tanto, Pedro le escribe a la iglesia, le está hablando a la iglesia perseguida, pero te está hablando a ti en esta mañana también. La pregunta relevante en estos momentos es, ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está realmente lo que te mueve a ti a levantarte por la mañana, a salir a trabajar o a salir a estudiar o a cumplir con tus responsabilidades? ¿Qué te mueve a ti a hacer estas cosas? Cuando Pedro le está diciendo a la iglesia en este versículo que fueron renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, Pedro lo que le está diciendo, ustedes fueron renacidos ¿para qué? Para salvación y vida eterna. ¿No es eso lo que leyó nuestro hermano Peter en Apocalipsis 21:7? ¿Qué mansiones realmente deseamos? ¿A dónde queremos estar, mi hermano? ¿Podemos pensar en ese éxito venidero? Usted lo puede visualizar, estar ahora mismo caminando por las calles de las mansiones celestiales, ver el mar de cristal. Usted puede visualizar lo que leyó el hermano Peter en Apocalipsis. Futuro. No, vamos a comenzar a disfrutarlo en el presente. La vida del cristiano está fundamentada en la convicción de lo que dice la palabra del Señor, que Él está con nosotros hasta el fin del mundo, porque Él venció y usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. No importa lo que usted pierda, mi hermano. Ese versículo 3 también nos enseña que nosotros realmente vamos a enfrentar problemas, pero que nuestra fe cimentada en Cristo nos dará la fortaleza, mi hermano, nos dará las energías para poder enfrentarnos con los problemas que tenemos día a día. Oiga, cuando usted levanta las manos al cielo, levantamos las manos al cielo para glorificar al Señor. Pero cada vez que yo levanto las manos al cielo, yo le digo al Señor, Señor, estoy aquí en rendición delante de tu presencia, reconociendo que si es por tu gracia, yo no puedo levantar las manos. Estoy rendido ante ti. Pedro le quiere recordar eso a la iglesia. Tenemos una esperanza viva, mi hermano, en el Señor. ¿Para qué? Para cambiar y mejorar. Que cada día seamos mejores seres humanos. Que cada día podamos servirle al Señor en espíritu y en verdad. Que cada día podamos tener más compasión por el perdido. Que el evangelizar, el proclamar la palabra del Señor sea nuestra forma de vida, mi hermano. Porque el cristiano tiene que entender que esto, mi hermano, no es meramente conocimiento, que esto es convicción. Nosotros tenemos un estilo de vida distinto, porque el que gobierna nuestras vidas se llama Jesucristo. El tener una esperanza viva también nos recuerda que nosotros hemos vencido al pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y usted dirá, ¿cómo es eso que hemos vencido el pecado? Si yo estoy pecando todos los días, seguro que sí. Pero la palabra del Señor dice que Él perdonó nuestros pecados. ¿Cuáles? Todos fueron perdonados allí en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Y cada vez que nosotros caemos de la gracia del Señor en pecado, ¿qué tenemos que hacer? Ir delante de la presencia del Señor, a llorar nuestro pecado, mi hermano, a apartarnos de Él, a arrepentirnos de nuestras acciones y a decirle al Señor, Señor, ayúdame.
para yo seguir adelante en este caminar. Mire lo que dice el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Wow. Reservada en los cielos para vosotros. Y observe las palabras que Pedro está utilizando ahí. Incorruptible, incontaminada, inmarcesible, celestial y eterna. Mi hermano, incorruptible, no se puede destruir, no se descompone. La esperanza viva que el Señor nos ha dado, esa herencia que hemos recibido a través de Cristo Jesús, no deja de ser. No se pierde esa herencia. No se puede destruir. No se descompone, mi hermano. Es algo que está segura. ¿Usted ha escuchado la palabra decretar por ahí? Que mucho se abusa en la iglesia de la palabra decretar. Mi hermano, cuando se decreta la palabra del Señor, cuando se proclama, cuando se enseña, cuando se predica la palabra del Señor, ¿esto tiene respaldo? Cuando yo hablo sin tener la autoridad de lo que dice la palabra del Señor, mis palabras se las lleva el viento. Cada vez que usted ve que un cristiano decreta en el Señor, por la palabra, que Él es un hijo de Dios, se está diciendo una gran verdad que está respaldada por esto. Por lo tanto, tu herencia como hijo, nadie te la puede quitar. El Dios Padre no te va a ti a borrar de su testamento. No estamos hablando de los testamentos humanos. Estamos hablando de un testamento escrito por sangre, por Cristo Jesús. Así que tu herencia es incorruptible. Tu herencia es incontaminada. Lo que quiere decir que no puede ser manchada por el pecado ni por ningún mal que nosotros hagamos. Ya le expliqué. Es inmarcesible. Nunca perderá su belleza. Nunca perderá su valor. Nunca perderá su plenitud, mi hermano. Que el amor de Cristo brille constantemente a través de nosotros. Cada vez que usted enseña la palabra de Dios, cada vez que usted le hace el bien a su prójimo, amando al Señor primeramente y amando a su prójimo como a usted mismo, usted está reflejando la gloria de Dios hacia los demás. Esta semana ha sido intensa para algunos hermanos aquí y también para los pastores. Pero ha sido una experiencia maravillosa la que hemos tenido. El día que salió un grupo, yo me quedé con otro aquí en la construcción de la iglesia, que salieron para el área cercana a nosotros en esta comunidad. El grupo tuvo una experiencia maravillosa. Los que estuvieron aquí el miércoles recordarán que una de las misioneras inclusive se quebrantó en llanto relatando una experiencia. Llegó un momento donde el grupo estaba en una de las calles y los pastores sintieron de parte del Señor que tenían que detenerse y orar. Oraron para que el Señor le permitiera llevar el evangelio a las familias de nuestro sector. Terminando la oración, mientras iban por una de las calles, escucharon a una persona que los llamó para que conversaran con él. Un caballero. Y lo primero que le dijo al pastor Gil: yo tengo un cáncer terminal. No tengo familia. Estoy solo
en este lugar. Me senté en el balcón, hará como 45 minutos, con una tristeza y una soledad profunda, pensando en mi condición miserable. Miré al cielo y simplemente dije esto: si viniera alguna persona, si viniera algún familiar, si viniera algún conocido, para yo tener con quién dialogar unos minutos. Acto seguido, mientras él iba a abrir el portón para sacar correspondencia, el grupo venía por la calle. Y le preguntaron: ¿podemos dialogar con usted? Y él le dijo: no solamente dialogar conmigo, sino entren a mi casa, porque yo quiero que conversemos. ¿Coincidencia? En el Señor no hay coincidencia, mi hermano. Simplemente es que el Señor llega a tiempo a las personas. Caballero tenía una necesidad. Se le ministró. El Señor dará crecimiento en el tiempo del Señor. Mi hermano, Pedro nos habla de esa esperanza. Tenemos esa esperanza viva, porque lo otro que hace en la vida del creyente cuando Cristo llega a nuestro corazón es que ya no estamos solos. No estamos solos, mi hermano. Porque al conocer la verdad de Hebreos 13:5, donde Jehová dice: no te desampararé, ni te dejaré. El creyente pierde para ganar. Pierde su independencia. Pierde prácticamente su control, porque de ahí en adelante nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos para agradar al Señor. Mi hermano, versículo 5. Que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro le quería dar la seguridad a aquel pueblo que estaba siendo perseguido, de que donde quiera que ellos estuvieran, no importando su situación, no iban a estar solos, que su seguridad y su herencia estaba en el Señor. Pero en este versículo, Pedro le está diciendo: la fe de Cristo los acompaña. Es mediante la fe. Y la fe, como se leía hace un momentito, usted no puede ver las cosas. La definición de fe en Hebreos 1 es claro. Es pues la fe, la certeza y la convicción. Pero dice una frase bien importante: de lo que no se ve. La fe del creyente, mi hermano, está fundamentada en la creencia de que yo soy un hijo de Dios y de que Dios está al control de todas las cosas. No es que yo tenga el control, Él está al control de todas las cosas. Y aún en medio de la enfermedad, en medio del sufrimiento, el pensar que como Dios está al control de todas las cosas, hay propósito para lo que está ocurriendo en mi vida. Pedro quería que esas personas perseguidas pensaran que estaban pasando por un leve sufrimiento en ese momento, pero que Cristo Jesús, a través de la fe, los fortalecería, mi hermano. Porque sabemos que esta vida no es fácil para nadie, y menos para nosotros que somos extranjeros en este mundo. Mire, hace un mes aproximadamente salió el informe que prepara la Iglesia Católica con respecto a la persecución de los cristianos en el mundo. Tuve acceso a leer parte de ese informe
Y dice ese informe que todos los días en el mundo están pereciendo cientos de miles de cristianos perseguidos por gobiernos que inclusive antes eran gobiernos democráticos como el de Inglaterra, y los cristianos están siendo perseguidos, masacrados de una forma terrible. Inclusive esta iglesia ha pedido a la Organización de Naciones Unidas que intervenga inmediatamente ante el genocidio y la masacre y la matanza de estas personas. Mi hermano, no se está hablando en el mundo de ese tipo de persecución. Se habla de persecución a otros grupos, pero no a los cristianos. Y sabe usted que en Inglaterra, la Constitución de Inglaterra establece que la religión oficial es el cristianismo, pero el grupo que está siendo perseguido en Inglaterra precisamente son los cristianos. Oremos para que el Señor envíe misioneros que estén dispuestos a pagar el costo de proclamar el evangelio. Mi hermano, cada día es más difícil predicar la palabra del Señor, pero la Biblia bien claro dice que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia y que la palabra será predicada hasta el último confín de la tierra, porque todo el mundo tendrá que escuchar que Cristo es el Salvador y Señor de las naciones. El segundo tema que quiero desarrollar con ustedes comienza en el versículo 6 y versículo 7. Una salvación gozosa a través de una fe genuina. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Observe que el versículo 5, Pedro le está diciendo a la iglesia que por la fe ellos podrán soportar el sufrimiento. Que la fe en Cristo es que los va a ayudar en ese proceso. Pedro no le está diciendo por sus propios méritos, sean buenos, no se metan en problemas con la ley. Pero lo que le está diciendo, sigan proclamando el evangelio, aunque sean perseguidos, porque su fe en Cristo le ha dado ya la seguridad de que Él está con ustedes. ¿De que tienen que sufrir? Sí. Por un poco de tiempo tienen que sufrir. Pero en medio de ese sufrimiento hay algo que el cristiano tiene, que muchas veces la persona que no conoce a Cristo no entiende. Podemos estar en gozo aún en sufrimiento. Podemos tener esperanza aún en sufrimiento. Eso es otra paradoja. ¿Podemos sufrir y aún así estar en gozo? Sí, hermano. Porque eso lo hizo el Señor también en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo no tenía por qué morir en la cruz, pero su misión era esa. 100% hombre, pasó por todo el dolor, por todo el sufrimiento en la carne que pasamos nosotros. Sin embargo, cumplió a cabalidad la misión y el propósito que tenía honrando al Padre. Pedro le quería recordar una vez más lo que Cristo había hecho por ellos. Mi hermano, aún en medio del sufrimiento hay gozo. Podemos aún estar en gozo, porque lo peor que nos podría pasar ya pasó. ¿Y qué era lo peor que podría pasarnos? La muerte eterna. Ya ese dilema lo resolvió Cristo en la cruz del Calvario. Mi hermano, porque para eso vino Jesús,
a dar una nueva vida, a darnos esperanza, a darnos seguridad y a darnos el gozo que solamente Él nos puede dar. Y en medio del sufrimiento, Dios nos ayudará a serles fieles hasta el día que nos llame a su presencia. Efesios 2:8 nos recuerda Pablo que por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe. Y mire cómo dice el versículo, y no de parte de vosotros. La fe no viene de parte de nosotros, sino que es un don de Dios. ¿Le crees tú al Señor en esta mañana? ¿Puedes tú vivir con esa paradoja que sufriendo puedes sufrir con gozo, sabiendo que tu herencia, como cantábamos ahorita, está segura en los cielos? ¿Podemos vivir de esa manera, mi hermano? Pedro le está diciendo a la iglesia en ese momento que sí. Ah, mi hermano, es que yo no estoy pasando por la persecución y no puedo entender eso, pero es que nosotros estamos en persecución todos los días. Todos los días usted y yo estamos en persecución. Habla de Jesucristo en algún lado para que te des cuenta. Lo que pasa es que vivimos todavía por gracia en un país hasta el momento que respeta la libertad de culto. Pero le dije hace un momentito que en Inglaterra la Constitución lo establece y aún así el grupo más perseguido son los cristianos. ¿Que eso puede cambiar de un día para otro? Sí. Ahora, si eso cambiara mañana, ¿va a cambiar mi fe, mi compromiso con el Señor? Esa pregunta la dejo en el aire. Los cristianos a los cuales le habla Pedro fueron perseguidos sin misericordia, pero vencieron, hermano. Vencieron por la fe genuina que tuvieron en el Señor. Y yo quiero traer en esta mañana lo siguiente. Si usted le estuviera ministrando a una persona y al usted comenzar a ministrar, esa persona le dice, yo no tengo tiempo para escucharte, ¿qué usted haría? Posiblemente usted se daría la espalda y se iría molesto. Qué mal agradecido es esa persona. Eso no fue lo que ocurrió en otra visita que hizo el grupo esta semana a la comunidad de Los Caobos. Mi hermano, le traigo ejemplos de la Biblia, pero le traigo ejemplos reales que se vivió esta semana. En una de las calles a las cuales fue el grupo, se observó a un caballero que salía de su residencia montándose en su vehículo y sabía que iba con prisa. Se le acerca uno de los hermanos del grupo con un tratadito en la mano. ¿Dónde está tu esperanza? Y esta persona le dice al caballero, usted tiene unos segundos para que me escuche. Y de una forma arrogante, la persona le dijo, yo no tengo tiempo para escucharte. Y la persona muy sabiamente le dijo, llévese este tratadito. Y el señor, también de mala gana, lo cogió y lo puso así en el asiento del pasajero. Como media hora después, el grupo ve venir un automóvil y al acercarse era el mismo caballero que había buscado el grupo por todas las calles de la urbanización hasta encontrar el grupo nuevamente.
divisó la persona que le había entregado el tratado y le dijo lo siguiente: perdóname, me acaba de ocurrir algo que me ha descontrolado. Miré el tratado, hablaba de esperanza, y yo vengo detrás de ustedes para que oren por mí. Esa es la esperanza viva que nosotros enseñamos y que nosotros predicamos. Que aún en medio del dolor y del sufrimiento, mi Dios llega a tiempo. El fuego del sufrimiento hace relucir el oro de la consagración. Esto lo dijo una persona en un momento de mucho dolor. El fuego del sufrimiento hace relucir el oro de la consagración. Eso es lo que Pablo nos dijo en Efesios, en 2 de Corintios, en Gálatas, en todas sus cartas él repetía eso. Pero específicamente en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18, Pedro, haciendo alusión a Pablo, le recuerda a la iglesia lo que ya Pablo estaba diciendo. Mire lo que dice Pablo. Porque esta leve tribulación, como es momentánea, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, eso es fe, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso era lo que Pablo le había predicado inclusive a los judíos. Pablo se lo había dicho ya a los judíos, pero recuerde que los judíos no quisieron escuchar a Pablo y él se fue a predicar a los gentiles. Y Pedro le está recordando a los perseguidos que nuestra fe tiene que ser probada como se prueba el oro, que se pone a calentar a grandes temperaturas y todas las impurezas salen a flote y el oro puro se puede refinar. Como el Señor purifica nuestras vidas, uno de los métodos que usa el Señor es el quebrantamiento, es el dolor y es el sufrimiento. ¿Sabe que esos hermanos que estaban expatriados sufriendo no cogía de sorpresa a nuestro Dios? Porque precisamente por medio de la persecución es que el evangelio se dispersó por todas las ciudades. Porque si no, posiblemente los cristianos se hubiesen quedado en su zona de confort en Jerusalén y de allí no hubiesen salido. Pero el Señor le dijo, no solamente Jerusalén, es por todos los confines de la tierra. ¿Y cómo eso se logró? A través de la dispersión de la iglesia, utilizando como base la persecución. Y usted diría como cristiano, pero el Señor tiene que utilizar métodos tan drásticos. Mire, si no fuera así, nosotros no nos moveríamos tampoco para adorar y exaltar a nuestro Señor. Porque lamentablemente, mi hermano, muchas veces, si Dios no lo hace de esa manera, nosotros no nos movemos a darle gracias al Señor por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Porque mire que la iglesia tiene tantas excusas para no cumplir con lo que nos debe llegar a nuestra vida y con lo que nos debe motivar a nosotros como seres humanos. Oiga, le pregunto, ¿usted ora con facilidad? ¿Usted lee la Biblia con facilidad?
¿Usted se congrega con gozo? Eso debería de ser cierto. Pero usted sabe que cuando usted comienza a orar, usted comienza a leer la palabra del Señor, qué batalla espiritual hay. Y si no fuera por el Espíritu Santo, no lo haríamos, mi hermano. Yo quiero que usted entienda, con esto ya estoy terminando en esta mañana, que es fácil amar a Dios cuando no nos cuesta nada más que asistir a los cultos. Es fácil amar a Dios cuando las cosas marchan bien, cuando la familia está bien, cuando tenemos salud, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos alimento. Pero ¿qué pasa cuando Dios parece estar a millones de kilómetros de distancia? ¿Qué pasa cuando clamamos y no vemos respuesta a nuestras oraciones? Mi hermano, ¿qué hago cuando la contestación a mi petición no llega? Mi hermano, lo que Pedro le está diciendo a la iglesia perseguida es que el grado de adoración más profundo, usted y yo lo vamos a encontrar y lo vamos a practicar cuando viene la prueba, cuando viene el quebrantamiento y cuando viene el dolor. Job era un hombre justo. Lo tenía todo. Pero llegó una prueba a su vida. Lo perdió todo. Pero perdiendo, ganó algo. En ese momento de desesperación, Job comenzó a hacer una serie de preguntas. No tenía respuesta a esas preguntas. Y por más de 37 capítulos del libro de Job, Dios guardó silencio. Pero cuando el Señor comenzó a hacerle preguntas a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límites a los océanos? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice al búfalo? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice todo lo que tú disfrutas? Job no tuvo respuesta. Mi hermano, ¿cómo alabar a Dios cuando no entendemos lo que nos pasa en nuestras vidas y Dios calla? ¿Sabes que Job tenía esa pregunta? ¿Cómo es posible que yo, siendo un hombre justo, amándote, me estén ocurriendo estas cosas? Y después vinieron sus amigos, donde él creía que iba a tener algún consuelo, y fueron una piedra de tropiezo. Después vino su esposa, y donde él creía que sí iba a encontrar ese apoyo, su esposa le dijo: niega a ese Dios y muérete. Lo perdió todo, realmente, hasta que escuchó hablar a Dios. Mi hermano, y Job termina diciendo, después de escuchar a Dios, mira, Señor, de oídas yo confiaba en ti, pero ahora mis ojos te ven. Porque la recompensa que Dios da, mi hermano, por confiar en Él, es una herencia incorruptible
incontaminada, inmarcesible, que no se desgasta. Hermano, el versículo 8 y el versículo 9, terminando, nos debe llenar de gozo y de alegría. Versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mi hermano, nuestras vidas deben estar en constante alabanza y adoración a Cristo, porque Él le ha dado sentido, propósito a nuestra existencia. Todo lo que somos lo encontramos en el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Resumiendo. ¿Por qué bendecimos al Señor, mi hermano? Porque Él nos hizo renacer, nos dio una vida nueva, nos dio un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Porque no tan solo nos ha hecho renacer, nos ha dado esperanza, una esperanza viva, una esperanza eterna y una esperanza inquebrantable. Pero además porque nos ha hecho herederos y coherederos con Cristo de un reino incorruptible e inmarcesible. Porque nos ha dado seguridad, porque nos guarda del mal, mi hermano, porque su poder se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Y esa seguridad viene acompañada con un gozo inefable, incluso en medio de las pruebas. ¿Cómo no estar agradecido de un Dios como ese? ¿Cómo no estar agradecido de un Dios que dio a su Hijo único para venir al mundo y morir por mí, un pecador? Compró mi salvación con precio de sangre. Y mi vida está segura en la palma de sus manos. Pierdo para ganar. ¿Qué he perdido entonces? Y lo he ganado todo. Si no podía comprar la salvación. Entonces, un día, cuando Cristo llegó a mi vida, reconocí por su gracia que soy un pecador. Lloré amargamente mi pecado. Me arrepentí de ese pecado reconociendo que yo no podía hacer nada por salvarme. Estaba en un ataúd, muerto. Y ese ataúd encadenado en una celda con barrotes bien gruesos. Mi sentencia era segura hacia una muerte eterna. Pero Él vino, abrió aquella cárcel, sacó las cadenas, abrió el ataúd y me dijo: Edgardo, levántate de tu pecado, por cuanto has creído en mí, por cuanto has creído en mi Hijo amado Jesucristo, porque reconociste que tus títulos universitarios no te podían salvar, porque reconociste que tener una familia hermosa no te podía salvar, porque eso te lo di yo, porque te amé desde antes de la fundación del mundo. Y lo que tú tienes, mi hermano, en este día, dale gracias al Señor. Él te lo ha dado.
Y si estás pasando por sufrimiento y dolor, y tengo hermanos aquí que han estado hospitalizados recientemente, esa certeza y convicción también estos hermanos la tienen. A su debido tiempo, dentro de la voluntad del Señor, el Señor dará respuesta a tus interrogantes. Quiero que sepas algo. Por 37 capítulos, Job nunca supo lo que le había ocurrido y por qué. Pero murió sin saber por qué, siendo justo, pasó por lo que pasó. Simplemente pudo mirar a Dios y darle gracias al Señor. Y al ver a Dios nuevamente, en todo su esplendor, en toda su magnificencia, el Señor, por su gracia, le dio el doble de lo que tenía antes. Y le dio la seguridad de salvación. Que en esta mañana ese Dios tan grande y poderoso llegue a tu vida. Si has llegado a la encerrona y al cuarto oscuro de que no tengo remedio, de que mi enfermedad va a acabar con mi vida, de que mi matrimonio va a barranca abajo. Si estás en esta mañana aquí, estás en el lugar correcto. Porque eso es lo que quiere hacer el Señor en esta mañana. Coger tu quebrantamiento, tu dolor, tu sufrimiento, tu impotencia, tus inseguridades, ponlo en las manos del Señor. No hay lugar más seguro en el cual nosotros podamos estar. Reconoce que eres pecador. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que solamente a través de Cristo es que vas a poder tener esa herencia incorruptible, esa esperanza viva en Cristo Jesús. Y un día estaremos en la presencia del Señor. Y un día escucharemos las palabras: ven, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo no estar agradecido a nuestro Dios? ¿Cómo no seguirle y servirle? ¿Cómo no entregarle nuestra juventud, nuestra vida al Señor? ¿Cómo no entregarle nuestros sueños, nuestras carreras y nuestros futuros? Si Él lo ha dado todo por nosotros para que tengamos esos tesoros eternos, ¿qué podemos hacer para ofrecerle algo igual? ¿Qué podemos hacer por nuestra salvación? No existe, mi hermano, escuche bien, no existe sacrificio tan grande ni ofrenda tan valiosa que se compare con lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, contestamos las preguntas de la introducción. ¿Hay esperanza para una persona que lo ha perdido todo? Sí. ¿Lo puede hacer a través de sus propios méritos? No. Ese sí no. Lo tenemos que recordar. Porque solamente hay esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Inclinemos nuestro rostro, mi hermano. Señor, gracias te damos. Gracias te damos por la oportunidad y el privilegio que tú me has dado de exponer tu palabra. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo seguirá ministrando. Gracias, mi Señor, porque si en esta mañana hay alguna persona presente en este lugar o que nos ve a través de los medios electrónicos o nos verá posteriormente, Señor, que tú convenzas de pecado.
Y que tu Espíritu Santo toque el corazón para que puedan reconocer que son pecadores, que necesitan arrepentirse y que solamente a través de Cristo podrán ir al cielo. Porque Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Y nadie va a poder ver al Padre si no es a través de él. Señor, gracias. Tú lo hiciste conmigo. Que cuando no te estaba buscando, tú fuiste a mi encuentro. Tú lo has hecho con estos hermanos que te proclaman como Salvador y Señor de sus vidas. Tu gracia no se ha cortado. Oramos por salvación en esta mañana. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo hemos orado. Amén.